Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Esta es nuestra segunda y última salida sobre la historia del colonialismo en el Congo, en lo que hoy es la República Democrática del Congo y que en su momento fue también el Estado Libre del Congo y luego el Congo belga. Unos nombres, sobre todo los dos últimos, que evocan uno de los episodios más brutales de la historia de la modernidad. Llegamos a este tema a propósito del segundo partido de la Selección Colombia en la fase de grupos en el Mundial. Tenemos que lamentarnos, porque salimos ya de esa especie de momento de felicidad y de gracia para la humanidad entera. Colombia jugó 5 partidos, pero el Mundial es también la oportunidad para que nos ocupemos de esas cuestiones geográficas, geopolíticas, históricas, que el fútbol sea también un pretexto para hablar de otras cosas. De suerte que, repito, esta es la segunda y última salida sobre nuestro especial sobre el colonialismo en África y en particular ahí en el Congo. Pues lo cierto es que nos habíamos quedado un poco en la prehistoria de Bélgica, ese Estado Nacional Europeo que es una monarquía constitucional y que es el resultado, como suele ser siempre en la historia de los países, de esos tumbos y esos azares y esos accidentes de la historia que van desembocando en una identidad colectiva, que a veces parece pues más obvia, orgánica y fluida, y a veces resulta un poco más forzada y artificial. Muchos se preguntan cuáles son las raíces verdaderas de eso que llamamos Bélgica, pero pues ahí está el elemento lingüístico, el elemento religioso. Lo cierto es que los Países Bajos eran una gran entidad en torno a un idioma, el idioma neerlandés, el idioma flamenco, y eso se rompe, como lo vimos aquí, cuando un pedazo de ese territorio queda adscrito a la dominación española. Recuerden ustedes que desde los tiempos de Carlos I de España, es decir, desde 1516, desde 1517, los Países Bajos, todo el condado de Flandes, entra a ser parte de los dominios de la corona castellana, pero luego eso se rompe por cuenta de una disputa religiosa que partió en dos la historia de Europa, que es la del protestantismo contra el catolicismo. Entonces, lo que eran los Países Bajos quedan divididos en una parte que está en el oriente, que es lo que hoy llamamos Holanda o el Reino de los Países Bajos, y la otra parte, la parte occidental, que es lo que se va a llamar el Flandes español. La frontera estaba determinada en realidad por la cuestión religiosa y por el hecho de que en el occidente se seguía profesando en términos mayoritarios el catolicismo, mientras que en el oriente empieza a profesarse el protestantismo, sobre todo en la vertiente calvinista. Y ahí surge un nuevo estado que son las Provincias Unidas y va a surgir una nueva identidad política en torno a la Casa de Orange y va a haber una guerra que va a durar 80 años. Finalmente España se queda con ese pedazo de los Países Bajos, pero pues su presencia allí va a ser cada vez más
endeble y problemática porque estamos en el corazón de la decadencia política del Imperio Español bajo la dinastía de la llamada Casa de Austria, de los Habsburgo. Pero todo esto cambia cuando a finales del siglo XVII, entre 1699 y 1700, España se queda sin rey, porque muere el último rey de la Casa de Austria, que era Carlos II, y el trono queda vacío, el rey no tiene descendencia, y entonces se desata una guerra monumental en toda Europa en la que las grandes dinastías y las grandes potencias van a pugnar, van a pujar por ver cuál de ellas se queda nada menos y nada más que con la corona española, lo que implicaba quedarse con un imperio en el que no se ponía el sol. Un imperio que ya estaba en decadencia, pero que seguía siendo poderosísimo y que tenía entre sus haberes, entre sus dominios, nada menos y nada más que buena parte del continente americano, el sur de Italia y también esa presencia suya ahí en el Mar del Norte, en lo que eran los Países Bajos españoles o esa provincia de Flandes. Lo cierto es que entre 1700 y 1714 hay una guerra brutal en Europa en la que se enfrentan todas estas potencias por ver quién se queda con el trono español y al final pues hay como una resolución en la que la Casa de los Borbones, que estaba emparentada con los Habsburgo, se va a quedar con el trono español, un nieto, nada menos y nada más que del rey francés Luis XIV, el rey Sol, pero las otras potencias entonces empiezan a reconfigurar el mapa político de Europa, que se vuelve una moneda de cambio para empezar a compensar a aquellos que se sentían damnificados por el hecho de que los Borbones, a partir de 1700 y entre 1700 y 1713, en esta guerra, pues se quedaran con el trono, con la corona española. Todo eso se firma en un tratado diplomático que es el Tratado de Utrecht. Y en ese tratado, la parte de los Países Bajos que le correspondía a España vuelve a entrar en los dominios del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, va a las posesiones de los Habsburgo de Austria, que era una cuestión familiar pues muy enrevesada en la que no vamos a entrar aquí porque había Habsburgo en España y había Habsburgo en Austria. Los Habsburgo de España se acaban cuando se les muere el último rey, que es Carlos II, y entonces en 1700 son los Borbones los que entran a reinar en España, con el que será el rey Felipe V, el primer Borbón de esa dinastía en España, y por cuenta de esa decisión política, pues viene esta especie de premio de consolación en el que los Habsburgo de Austria se van a quedar con el Flandes español. Y eso va a durar desde 1714 hasta 1789, 1794, 95, 1814 y 15. ¿Por qué hablo de todas estas fechas como intercalándolas? Porque son los años, claro, primero de la Revolución Francesa y luego de las guerras napoleónicas. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que era el Flandes español y que luego se había vuelto el Flandes de los Habsburgo, pues entra a ser parte del juego político de las guerras napoleónicas y también de las guerras revolucionarias, hasta que en el Congreso de Viena, entre 1814 y 1815, los grandes estadistas y diplomáticos de Europa, ya con Napoleón derrotado, toman una decisión, y es que van a unificar otra vez
los dos viejos dominios de los Países Bajos. Recuerden ustedes que estaban unidos por el mismo idioma, esa lengua germánica que es el neerlandés o el flamenco, pero estaban divididos por la religión. El protestantismo en el oriente, el catolicismo en el occidente. Y entonces vuelve a configurarse una especie de monarquía unificada de los Países Bajos bajo la Casa de Orange, que era la que había promovido la gran revuelta contra España en el siglo XVI, y esa monarquía va a durar así muy poco tiempo, va a durar 15 o 16 años, porque obvio el tema lingüístico hermanaba a esos pueblos, pero la cuestión religiosa los dividía y además ya había pasado mucha historia bajo el puente. Ya había una experiencia de identidad diferenciada entre esos dos ámbitos que termina volviéndose determinante, por lo cual entre 1830 y 1831 los belgas empiezan a luchar por su independencia. ¿Frente a quiénes? Frente a los holandeses, que eran los que tenían el predominio político en esa especie de monarquía unificada que surge en el Congreso de Viena. Estamos hablando además de un momento de auge revolucionario a instancias del romanticismo, de los nacionalismos, pero sobre todo porque hubo una oleada de grandes revoluciones entre 1830 y 1832 en Europa, y una de las consecuencias pues fue la creación y la independencia de Bélgica. Casi siempre pensamos en las grandes revoluciones de 1848 y 49, que tuvieron mucho más arraigo popular y que en la historia pues quedan como una especie de hito, un hecho que parte en dos las aguas de la historia en el siglo XIX. Pero en 1830 hubo también una serie de revoluciones en toda Europa, en Italia, un poco en España, que eso venía desde antes, en Francia, en Alemania, en el mundo austriaco, en Inglaterra, hubo un conato revolucionario que no prospera del todo, pero que deriva en una serie de reformas electorales que van a ser determinantes para la configuración de el orden político partidista que todavía tiene vigencia ahí en el mundo inglés. De suerte que ese año agorero de 1830 pues fue muy agitado, fue muy movido, porque además había muchas fuerzas en juego. Por un lado, como el gran empuje de la burguesía y de la industrialización, pero también el gran empuje del romanticismo, que hizo de la causa del nacionalismo una de sus principales banderas, porque además había muchas naciones que no tenían ni estado ni territorio, y todo eso se estaba dirimiendo allí, de suerte que pues la creación de Bélgica, el surgimiento de Bélgica tiene todo que ver con ese auge revolucionario de 1830 hasta 1832. Viene como una especie de guerra de independencia, y finalmente entre 1830 y 1831 Bélgica se crea como una monarquía parlamentaria independiente. Como había pasado en el siglo XVI, cuando la dominación española otra vez vuelve a haber dos entidades distintas. Por un lado, Holanda o los Países Bajos, y por el otro lado, Bélgica, que además tenía un conflicto adicional que era el enfrentamiento o el desencuentro entre quienes hablaban la lengua nacional, que era el flamenco, una lengua germánica, ya digo, que es lo que también llamamos el holandés o el neerlandés, y la población
que hablaba francés. En la zona de frontera, en la zona limítrofe con Francia, las comunidades valonas que tenían ese anclaje lingüístico. De suerte que Bélgica se crea un poco como una especie de artificio político para darle cauce a esa especie de identidad forzosa en torno al espíritu burgués y en torno a la idea de que ahí debe haber una monarquía parlamentaria que agencie los intereses de ese nuevo Estado nacional, que de todas maneras había luchado por su independencia y para el cual había que tener una casa reinante, había que tener una dinastía, que es un juego muy curioso de esta historia o de estas historias de las que siempre hablamos cuando uno piensa en el siglo XIX europeo o en el siglo XVIII, y es que pues se busca un poco con casas que están destinadas para ese propósito a ver cuál dinastía tiene a un vástago libre y desocupado para que se siente en el trono de una vieja monarquía o de una que acaba de surgir. En el caso de Bélgica, los que terminan llevándose ese trono son los herederos de la casa de Sajonia, que era pues una dinastía alemana no tan importante, pero que termina poniendo dos fichas fundamentales en el concierto de las grandes monarquías europeas, porque por un lado está la reina Victoria en Inglaterra y por el otro lado está el rey Leopoldo I de Bélgica, que se establece pues en esa monarquía que él funda desde 1831 y él va a ser el rey de los belgas hasta 1865, cuando muere, y quien hereda su trono, quien hereda la corona, es su hijo, que se llamará Leopoldo II. Y aquí ya entramos en un escenario muy distinto que tiene que ver del todo con esta historia desgarradora, trágica del colonialismo y sobre todo del colonialismo en África y del colonialismo en el Congo, porque en la segunda mitad del siglo XIX, pues todas las potencias empiezan a apuntalar sus dominios coloniales. El colonialismo europeo había surgido con los viajes de exploración de los portugueses y luego de los españoles en el siglo XV y ya en el siglo XVI con la irrupción del colonialismo inglés, del colonialismo holandés, del colonialismo francés, y esa historia pues va a evolucionar en la concepción de un nuevo orden político y económico que pasa por el mercantilismo y que le va dando paso al surgimiento del capitalismo, pero cuando ya estamos en el siglo XIX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, esa expansión colonial tiene un contexto además muy particular, que es el de la industrialización de Europa y del mundo. La industrialización no es sino el relato del triunfo del capitalismo, pero ese capitalismo del siglo XIX no puede entenderse sin ese panorama del colonialismo y la explotación de esa enorme periferia en la cual las grandes potencias de Europa tenían sus dominios, que explotaban desde el punto de vista, por supuesto, económico y material y político, pero que además servía para la configuración de una mano de obra que estaba asentada, por supuesto, en el esquema de la esclavitud, que ya había sido criticado en muchas partes, pero que seguía operando a veces de manera explícita y a veces de manera implícita en muchos de estos modelos coloniales. El colonialismo, por supuesto, de la Gran Bretaña,
que es el gran imperio del siglo XIX, ya lo era desde el siglo XVIII, y que es la gran potencia global de aquel tiempo, pero ahí detrás a la saga van también Francia, Alemania, que no existe o que empezará a existir en realidad desde 1870 y 71, pero que ya antes tenía unos antecedentes de exploración colonial. Digamos que todos los estados nacionales europeos que eran potencias buscaban de manera desesperada, a empellones, a codazos, tener presencia en ese ajedrez del colonialismo que comandaba la Gran Bretaña, pero en el que había lugar para todos los que iban sentándose en esa mesa en la que los europeos, en nombre además de unos prejuicios pues muy perversos, se sentían investidos del poder y la potestad para que sus intereses fueran los que contaran en esa repartición por tajadas del mundo entero. Y uno de los principales territorios de esa repartija del colonialismo era, claro, el continente africano. El continente africano, como ya lo vimos aquí, tenía una vertiente árabe en el Mediterráneo, que de todas maneras era también el escenario de la puja colonialista entre distintas potencias, incluida la propia España. Ahí estaba Francia, Inglaterra también tenía muchos intereses, aunque claro, ahí estaba también el Imperio Otomano, que era el que de alguna manera pues mandaba la parada en el Mediterráneo oriental, siempre enfrentado con esa otra gran potencia que había ahí también, que era Rusia. Y hacia abajo el continente africano pues había sido sobre todo el enclave de los grandes proyectos de la explotación de los esclavos, que es, ya lo vimos aquí en la primera salida, una de las grandes tragedias en esta historia de la modernidad. De suerte que el continente africano se había vuelto también un botín del colonialismo. Había pasado lo mismo en América, había pasado lo mismo en Asia, en el subcontinente indio. Y claro, siempre la puja era por la explotación de unos productos que tenían un gran valor en ese mercado global del capitalismo incipiente, del colonialismo en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, el comercio del marfil, el comercio del caucho, la explotación de los metales, del cobre, del oro, el comercio de los diamantes, del ébano, esos eran los productos que las grandes potencias con sus agentes buscaban de manera desesperada y esmerada, porque eran los grandes productos que llegaban a nutrir la ilusión de esas grandes clases pudientes en las metrópolis, que además ya constituían también una nueva clase social muy poderosa, que era la burguesía, que ya le había quitado además el poder a la aristocracia, o por lo menos había allí como una especie de componenda, y eso era lo que movía el motor de esa economía global del imperialismo. Y la periferia pues era el territorio de exploración y de explotación de los imperios. En África, como ya vimos, en el norte pues estaban los árabes, y ahí estaban también los ingleses, los franceses, estaban los otomanos. Hacia abajo los ingleses se fueron metiendo al acecho, como decían ellos, de las fuentes del río Nilo, el famoso río Nilo Blanco en Sudán, que también era pues una fuente incesante de diamantes y de toda clase de productos.
y en un momento dado empieza a haber la obsesión por la exploración del río Congo y por la comprensión de toda esa dinámica económica de la zona selvática del río Congo, que desde el punto de vista humano pues estaba poblado por una gran cantidad de etnias con su identidad, con su cultura. Ahí había habido un reino, el reino de Congo, desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, justamente en unas condiciones también de dominación política, pues muy duras por la proliferación de las etnias, por la complejidad de los idiomas, y al final el colonialismo termina acudiendo a un argumento terrible que es el de la cristianización y el de la civilización, entre comillas, de esos pueblos. El imperialismo y el colonialismo tenían ese pretexto moral y filosófico, y es que el hombre blanco, el hombre occidental que venía de Europa, era el personero de una idea del progreso que servía para redimir a los bárbaros, para salvar al bárbaro de su barbarie. Y ese es un poco el motor filosófico y moral del imperialismo, cuando en la segunda mitad del siglo XIX las grandes potencias europeas todas van ocupando el continente africano, sobre todo al acecho de estos grandes productos que, ya digo, eran la ilusión de las clases acomodadas en la metrópoli. Y el Congo, pues, se vuelve la obsesión del rey de los belgas, Leopoldo II. Él tenía la intención de persuadir a muchos de sus colegas entre las monarquías de Europa para hacer como un gran consorcio de explotación colonial ahí en el Congo, y ese proyecto no le funcionó. Entonces él termina enviando a un personaje que se llama Henry Morton Stanley, que era un galés que se había nacionalizado en los Estados Unidos, que había estado en los negocios de explotación aurífera en California, que era uno de estos típicos aventureros decimonónicos de monóculo que iban a parajes exóticos y tenían esta visión de contraste entre la civilización, en letras mayúsculas, y la barbarie, conceptos a los que hay que ponerles muchas comillas porque suelen volverse muy relativos, sobre todo cuando se ven frente a frente en este espejo que es el de la depredación y el de la dominación, que fue lo que terminó pasando en el Congo. Ahí llegan los belgas, comandados por Leopoldo II. Como Bélgica era una monarquía constitucional, pues el rey podía tener mucho dinero y podía tener muchos recursos y muchas riquezas, pero no tenía tanto poder político. Entonces Leopoldo II manda a Henry Morton Stanley a que vaya a explorar, a ver cómo es esa cuestión ahí en el río Congo y cómo pueden los europeos establecerse en ese lugar en nombre de un proyecto de evangelización, con el argumento y el pretexto y el sofisma de llevar el cristianismo, que es lo que termina pasando desde 1876 en adelante. Pero claro, ahí lo que hay también es la explotación, ya digo, del marfil, los diamantes, el caucho, la esclavización de esas comunidades que se enfrentan con estos personajes que vienen de Europa con la cruz por delante y que los están timando y engañando todo el tiempo, hasta que Leopoldo pues hace que en Europa se prendan las luces de alarma por la disputa política que va a haber por la dominación de África, y entonces el dueño del poder continental en ese momento, que es Otto von Bismarck, el gran dueño del poder político en Alemania, hace un congreso
en Berlín en 1884 y en 1885, esa era la estrategia de los europeos, hacer unas conferencias académicas o hacer unos congresos diplomáticos y políticos. Y entonces en ese congreso de Berlín en 1884 y 85, los grandes estadistas de Europa se reparten con absoluto cinismo todo el dominio africano y ahí se crea el Estado Libre del Congo, que es que un Estado independiente que le pertenece como parte de su patrimonio individual al rey de los belgas. Ustedes pueden creer eso, no era ni siquiera una posesión del país, de la corona, no era una posesión personal y privada del rey, pues que empieza a construir esa historia de explotación, esclavización y atropello inmisericordia de los nativos del Congo, que terminan sirviendo a este ideal tétrico del hombre blanco que va siempre buscando enriquecerse y explotar pues todas las riquezas naturales que hay allí. Eso está narrado de forma estremecedora y magistral en una novela de Joseph Conrad, una de las más famosas, que se llama El corazón de las tinieblas o El corazón de la oscuridad, como también lo llaman muchos a ese libro, que entre otras recoge la experiencia del pobre Conrad y del propio Conrad cuando él navegó por el río Congo y fue testigo de primera mano de todos los horrores en los que, vuelvo a decirlo, se pone en entredicho esa idea tan equívoca de la civilización frente a la barbarie. ¿Quiénes eran allí los civilizados y quiénes eran los bárbaros con esa ferocidad y ese apetito descomunal de los que estaban al servicio del rey Leopoldo II de Bélgica, que entre otras proyectaba esta empresa de explotación como si fuera una especie de obra caritativa y civilizatoria en la que él estaba llevándoles a los nativos la bendición del Evangelio. Los horrores del Estado Libre del Congo en manos de Leopoldo II quedan documentados por la literatura, por los viajeros, por los periodistas, por una serie de testigos espeluznados que llegan allí y se encuentran con todas las afrentas y los vejámenes que tienen que sufrir los nativos a manos de los agentes del rey de los belgas. Y como ya digo, la máquina de propaganda del rey belga en Europa hacía que se invirtieran los valores y que esa empresa pareciera una especie de entrega heroica a la causa de la evangelización de unos bárbaros brutales que en la realidad estaban esclavizados, eran mutilados, eran sometidos a trabajos infames para producir una riqueza descomunal que llegaba siempre a las arcas del rey Leopoldo II y a las de sus socios, que eran pues unos indolentes como él, que además partían de esa premisa aterradora, y es que ellos estaban en la vanguardia de una empresa civilizatoria. Todavía hoy en Bélgica esa sigue siendo una discusión política y moral de hondísimas consecuencias, porque es un país en el que en casi todas las ciudades hay
estatuas que celebran y glorifican el nombre, la memoria y la figura de Leopoldo II como uno de los padres de la patria, cuando en realidad él estaba prohijando una de las peores catástrofes humanitarias de la historia del mundo contemporáneo. Lo que estaba ocurriendo allí en el Estado Libre del Congo fue tan aterrador que, como les digo, muchos europeos y muchos blancos que llegaron allí terminan dejando un documento tan descarnado que ya mucha gente empieza a ver con otros ojos esa cuestión del Congo y empieza a ser consciente de que lo que hay allí es un atropello y es pues el abismo y la bancarrota, no de la civilización ni siquiera, sino de la humanidad. Se empiezan a hacer unas comisiones independientes para que vayan a revisar cómo viven los nativos, y las condiciones pues son de una precariedad y de un sufrimiento que hacen que en los periódicos en Inglaterra, en Alemania, en Francia, muchos empiecen a denunciar lo que significa el colonialismo belga en el Congo. Eso sí, Leopoldo II en un momento dado se encarga incluso de hacer quemar buena parte de los archivos de esa colonia para que no haya muchos documentos, pero la crisis pues es inminente. Ahí llegó también un personaje que se llama Roger Casement, que era un irlandés, un precursor de la independencia en Irlanda, que era escritor, que era periodista y que se había echado al hombro la causa, por ejemplo, de los caucheros en el Putumayo y que también termina viajando al Congo. Él tuvo varias entrevistas, varias reuniones con Joseph Conrad porque, insisto, si uno quiere aproximarse desde la literatura al testimonio más desgarrador de lo que es el colonialismo belga ahí en África y en el Congo, pues basta leer esa gran novela de Joseph Conrad que es El corazón de las tinieblas, que entre otras tiene una condición elusiva porque va describiendo el paisaje y todos sabemos que ahí se habla con toda claridad del Estado Libre del Congo, pero no se menciona ni siquiera el nombre de las ciudades y sin embargo sabemos qué es lo que está pasando. La historia ahí en esa novela de este personaje que es un hombre blanco y que termina devorado por una especie de desmesura del poder, de la riqueza, de la ambición y del encuentro con las fuerzas pues arrolladoras de la naturaleza que están encarnadas en los nativos, que son los que entienden ese mundo y que están sometidos al poder minoritario y a la explotación de los colonizadores. Y entonces en ese contraste va surgiendo un espejo que es también como un oráculo. Eso es lo que más me gusta a mí de esa novela de Joseph Conrad. Se la recomiendo muchísimo, El corazón de las tinieblas, que es una narración distante de Marlowe, este narrador, este personaje que aparece en muchas de las novelas de Conrad, que nos cuenta en este caso la historia de este personaje, de Kurtz, que se ha adentrado en las entrañas del África profunda, que ha llegado al corazón de la selva y al corazón de ese mundo marcado por esa frontera del terror que es el río Congo, y este personaje se ha vuelto como un salvaje, brutal y violento, devorado por unas fuerzas que ni él mismo es capaz de explicarse. Es también como una especie de anticipo y premonición del totalitarismo. Muchos han leído la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, en esa
clave en esos términos y a mí me gusta mucho esa lectura porque al final fue también lo que va a pasar con el totalitarismo en la Europa de los años 20, de los años 30 y es como este frenesí de unos personajes enloquecidos por unas fuerzas que tienen que ver con el poder y que tienen que ver con la idea de la civilización y la barbarie. Y entonces, pues el escándalo internacional en torno a los excesos y la depravación del dominio colonial de los belgas en África y en el Congo es de tales proporciones y dimensiones que al final viene pues una especie de puja internacional para forzar a los belgas a que asuman la responsabilidad política del colonialismo en el Congo. Esto parece casi un chiste y una paradoja, pero no lo es en absoluto. En ese momento, estamos hablando de 1908, 1909, que es entre otras el año en el que va a morir el rey Leopoldo II. En ese momento, el gran reclamo era sacar de las manos particulares del rey el dominio del llamado Estado Libre del Congo y que ese Estado entrara a formar parte de la estructura colonial de la monarquía belga. Es decir, que hubiera una responsabilidad política y jurídica muchísimo mayor. Y es lo que va a pasar a partir de 1909 con lo que se va a llamar el Congo belga, que es el surgimiento de una nueva estructura colonial que liquida la idea que se había impuesto desde 1876 y 1884, cuando Leopoldo II se adueña de manera particular y privada del Congo y lo vuelve pues como un botín de su patrimonio. Ya las cosas cambian y a partir de 1909 lo que hay es una estructura colonial en toda regla, con todos los lastres y todas las perversiones del colonialismo, que sin embargo en ese momento parecían como una especie de progreso y una especie de logro, y quizás lo fuera si uno comparaba esa responsabilidad política de la corona belga con respecto a lo que había antes. Pero el nuevo orden colonial del Congo pues va a estar marcado, como siempre, por una estructura jerárquica en la que quienes están en la punta de la pirámide y quienes mandan son los herederos de los valores de la metrópoli y del centro del poder. El ideal de la blancura y la limpieza de sangre. Además, porque seguía operando esa noción tenebrosa de que lo que habían hecho los belgas en el Congo era una labor caritativa y civilizatoria, en la que habían liberado a los bárbaros, redimido a los salvajes del atraso y los habían incorporado en una idea de la civilización que se expresaba en todas esas manifestaciones tangibles del progreso en mayúsculas, que es el gran mito del colonialismo, sobre todo en el siglo XIX. Nosotros les traemos el progreso y ustedes de rodillas tienen que agradecerlo. Las carreteras, los hospitales, las escuelas, las ferrovías, la salud, todo eso existe gracias a la intervención providencial y bienhechora y salvífica del hombre blanco. Y esa doctrina, esa idea del mundo, pues va a perpetuarse en el colonialismo que se impone a partir de 1909 y 1910 en el Congo, con unas estructuras de exclusión pues que no son menos violentas y no son menos brutales, y que tenían, claro, dos
criterios fundamentales para ir separando a la gente. Uno era el criterio racial, además en un momento en el que en Europa están en boga todas esas teorías que tienen que ver con la superioridad de las razas, con la superioridad de las lenguas. Se ha impuesto la visión ya del todo del darwinismo social, que es también llevar al plano del encuentro entre los pueblos y las civilizaciones la noción esa de Darwin, de que hay unas especies que están más dotadas para la supervivencia y que se imponen, y eso se refleja en que hay pues unas lenguas y hay unas potencias y hay unas civilizaciones que están por encima de otras. Entonces el criterio racial era clave, y también, por supuesto, el criterio religioso. En cuanto al criterio racial, no había nada que hacer. Ahí era un hecho objetivo, decían los que lo administraban, y no podía establecerse ningún matiz. Pero en cuanto al criterio religioso, el colonialismo belga empieza a establecer unos ritos de paso para que los negros puedan blanquearse, por decirlo así, de forma descarnada y horrible. Pero es que esa era la idea que se impone. Vamos a darles a ustedes, nativos del Congo, la posibilidad que vayan acreditando su adhesión a la idea de la civilización que nosotros les trajimos, y si ustedes lo prueban y nosotros lo certificamos, pues pueden ir accediendo cada vez más a determinados privilegios que les corresponden solo a los dueños naturales del poder aquí, que son los blancos, que son los que vienen de la metrópoli. Y entonces eso permite al final que una cantidad de herederos a despecho del colonialismo pues vayan integrándose en ese sistema de castas y privilegios que había establecido la corona, para que los niños pudieran entrar al colegio, para que pudieran entrar a la burocracia, para que pudieran integrarse de muchas maneras más allá de la sujeción y de la esclavitud, que ya pues parecían abolidas, pero insisto, dentro de un esquema político de indudable exclusión. ¿Cómo les parece que pensé que esta iba a ser la segunda y última salida de este tema? Pero es un tema tan inagotable, como ustedes ven, que no logramos sacarlo del todo en esta salida, y entonces quedará una más. Vamos a hacer una más porque es ya el momento en el que muchos de los beneficiarios de esos privilegios del colonialismo, muchos de los nativos beneficiarios de los privilegios del colonialismo, van a empezar a ser conscientes de la esencia tan injusta y perversa de ese orden al que ellos pertenecen, y ahí va a ir germinando la semilla de la independencia y de la libertad en lo que es una de las historias políticas más interesantes y apasionantes del siglo XX, el surgimiento de la República Democrática del Congo. Hasta la próxima.